Tengan todos un buen día. Somos del grupo teórico 02, que está conformado por Meléndez Canales Nayeli Xiomara, Meléndez Bárcenas Brian Ulises y mi persona Martínez Zelaya Hugo Neftalí. A nuestro grupo le corresponde exponer acerca de la enfermedad llamada Neisseria gonorrea, una enfermedad que muchos ya habrán escuchado, y pues nosotros vamos a explicar un poco sobre ello, ya que es un tema muy interesante de saber, así que vamos a comenzar. Empezaré hablando un poco acerca sobre la descripción del agente, en el que decimos que la familia Neisseriaceae comprende los géneros de Neisseria, Kingella, Eikenella, Simonsiella y Aliciella. Las neiserias son cocos gram-negativos que por lo común se presentan en pares llamados diplococos, y la Neisseria gonorrhoeae en gonococos y Neisseria meningitidis en meningicocos. Estos son patógenos para el ser humano y suelen identificarse vinculados a los leucocitos polimorfonucleares o en el interior de los mismos. Algunas neiserias son residentes normales del sistema respiratorio humano y pocas veces, en el peor de los casos, producen una enfermedad y residen fuera de la célula. Los gonococos y los meningicocos, estos están relacionados en forma estrecha, tienen una homología de DNA de 70% y se diferencian mediante algunos análisis de laboratorio y características específicas. Los meningicocos, a diferencia de los gonococos, estos tienen cápsulas de polisacáridos y pocas veces tienen plásmidos. La mayor parte de los gonococos, estos sí contienen plásmidos. Es muy importante que estas dos especies se distinguen por las manifestaciones clínicas habituales de las enfermedades que producen. Los meningicocos, por lo común, se detectan en las vías respiratorias superiores y causan lo que es la enfermedad de meningitis. Y en el caso de los gonococos, estos van a ocasionar lo que son infecciones genitales. En la morfología e investigación, pues tenemos a los microorganismos típicos, en el cual decimos que las neiserias son diplococos gram-negativos inmóviles de casi 0.8 micras de diámetro. Como se pueden observar en las figuras. Los cocos individuales, estos tienen lo que es una forma de riñón, y cuando los microorganismos están en pares o los lados planos o cóncavos están adyacentes. Podemos observar que en la figura del lado izquierdo, esta imagen de Neisseria gonorrea nos muestra lo que son sus pilosidades. Como podemos observar, y sus tres capas de envoltura celular, las cuales son la membrana citoplasmática, el peptidoglucano y la membrana externa. En la imagen de la derecha podemos observar lo que es la tinción de Gram de un exudado uretral de un paciente, en el cual se observan lo que son los núcleos de muchos polimorfismos nucleares, como podemos observar aquí, y los diplococos gram negativos intracelulares de Neisseria gonorrea en un leucocito polimorfo nuclear. Aquí tenemos lo que es el cultivo, en el cual los gonococos y meningicocos, estos forman lo que son colonias convexas, brillantes, elevadas y mucoides de 1 a 5 milímetros de diámetro, en medios enriquecidos en 48 horas. Las colonias son transparentes u opacas, no pigmentadas y no hemolíticas. Sin embargo, algunas de las especies consideradas comensales como Neisseria flavescens, Neisseria cinerea, Neisseria subflava y Neisseria lactamica, estos pueden tener lo que es una pigmentación amarillenta. En el caso de la Neisseria zika, esta produce colonias opacas, frágiles y arrugadas. Y en el caso de Moraxella catarrhalis, estos producen lo que son colonias no pigmentadas de color gris a rosado opaco. En las características de crecimiento, diremos que las neiserias proliferan mejor en condiciones aerobias, pero algunas lo hacen en un medio anaerobio y necesitan sustancias complejas para crecer. La mayor parte de las neiserias oxidan lo que son hidratos de carbono produciendo ácido pero no gas, y sus tipos de hidratos de carbono son un medio para poder distinguirlas. Las neiserias producen lo que son oxidasas y estas oxidasas son positivas, y esta prueba de oxidasa es clave para su identificación. Cuando se colocan las bacterias en un papel filtro empapado de clorhidrato de oxidasa,
Las neiserias adoptan lo que es un color púrpura oscuro con rapidez, y los meningococos y los gonococos estos crecen mejor en medios que contienen sustancias orgánicas complejas como la sangre calentada, hemina y proteínas de animales, y en una atmósfera que contiene lo que es un dióxido de carbono al 5%, como por ejemplo un frasco con vela. Su crecimiento pues se inhibe por algunos componentes tóxicos presentes en el medio, como por ejemplo los ácidos grasos o las sales. Los microorganismos se destruyen con rapidez por el secamiento, la luz solar, el calor húmedo y muchos desinfectantes. Se producen enzimas autolíticas que dan por resultado la hinchazón rápida y lises in vitro a una temperatura de 25 grados centígrados con un pH alcalino. Hablando de la enfermedad de Neisseria gonorrea, decimos que los gonococos oxidan solo glucosa y tienen antígenos diferentes a los de otras neiserias. Por lo general producen colonias más pequeñas que las demás neiserias. Los gonococos que necesitan arginina, hipoxantina y uracilo, estos tienden a crecer lentamente en cultivos primarios. Los gonococos aislados de muestras clínicas o mantenidos por subcultivo selectivo, estos tienen pequeñas colonias típicas que contienen lo que son bacterias con pilosidades. En el subcultivo no selectivo también se forman lo que son colonias más grandes que contienen gonococos sin pilosidades. Y también se observan variantes opacas y transparentes tanto de las colonias pequeñas como de las grandes. Las colonias opacas se relacionan con la presencia de una proteína expuesta a la superficie OPA. En las estructuras antigénicas tenemos que Neisseria gonorrea es antigénicamente heterogénea y capaz de modificar sus estructuras superficiales in vitro y probablemente in vivo para evadir las defensas del hospedador. En estas tenemos lo que son las pilosidades o fímbrias. Estas pilosidades son los apéndices pilosos que se proyectan hasta varios micrómetros desde la superficie del gonococo, facilitan lo que es la adhesión a las células hospedadoras y la resistencia a la fagocitosis. Están constituidas por proteínas de pilina apiñadas con un peso molecular de 17 a 21 kDa, y se conserva el amino terminal de la molécula de pilina, que contiene un gran porcentaje de aminoácidos hidrófobos, que también se conserva la secuencia de aminoácidos cerca de la porción media de la molécula. Esta porción de la molécula sirve para la adhesión a las células hospedadoras y es menos prominente en la respuesta inmunitaria. En el caso de la proteína POR se extiende a través de la membrana celular del gonococo, tiene una disposición en trímeros para formar poros en la superficie a través de los cuales algunos nutrientes entran en la célula. La proteína POR puede repercutir en la citólisis intracelular de los gonococos dentro de los neutrófilos mediante la prevención de la función del fagosoma y el lisosoma. Además, la resistencia variable de los gonococos a su destrucción por suero humano normal, esto depende del hecho de que la proteína POR se una selectivamente a los componentes C3b y C4b del complemento. El peso molecular de la proteína POR varía de 32 a 36 kDa, y cada cepa de gonococo expresa solo uno de los tipos de proteína POR, pero la proteína POR de diferentes cepas es antigénicamente diferente. También tenemos lo que son las proteínas OPA. Estas proteínas intervienen en la adhesión de los gonococos dentro de las colonias y en la adhesión de los gonococos a los receptores de las células hospedadoras, como por ejemplo los compuestos relacionados con la heparina y CD66 o las moléculas de adhesión celular relacionadas con antígeno carcino embrionario. Una porción de la molécula de la proteína OPA se halla en la membrana externa del gonococo y la restante está expuesta en la superficie. El peso molecular de la proteína OPA fluctúa de 20 a 28 kDa.
Una cepa de gonococo puede expresar lo que es ninguno, uno, dos o a veces hasta tres tipos de proteína OPA, aunque cada cepa tiene de 11 a 12 genes para diferentes proteínas OPA. En las proteínas 3, esto decimos que es una proteína modificable por reducción y modifica su peso molecular, evidente cuando se halla en un estado reducido. Este se asocia a la proteína POR en la formación de los poros en la superficie celular. Esta proteína está antigénicamente conservada en todos los gonococos y con un peso molecular de 30 a 31 kDa. También tenemos lo que son lipopolisacáridos. Estos, en comparación con los bacilos gram negativos entéricos, el lipopolisacárido gonocócico no tiene cadenas laterales largas de antígenos O y se denominan un lipopolisacárido. Su peso molecular es de 3 a 7 kDa. Los gonococos pueden expresarse en forma simultánea más de una cadena de lipopolisacáridos antigénicamente diferente. La toxicidad en las infecciones gonocócicas en gran parte se debe a los efectos endotóxicos de los lipopolisacáridos. En concreto, en el modelo de explante de trompa de falopio, los lipopolisacáridos producen pérdida de los cilios y muerte de las células de las mucosas. En las otras proteínas, pues varias proteínas antigénicamente constantes de gonococos tienen funciones mal definidas en la patogenia. Tenemos lo que es la LIP o la H8, que es una proteína expuesta de la superficie que es termodificable, es decir, que es modificada por el calor como la proteína OPA. La proteína fijadora de hierro, esta es similar en peso molecular a la proteína POR y se expresa cuando es limitada la reserva de hierro disponible, como por ejemplo en caso de una infección humana. Los gonococos elaboran lo que es una proteasa de inmunoglobina A1, que esta desdobla e inactiva la inmunoglobina A1, una inmunoglobina importante de la mucosa de los seres humanos. En la epidemiología y la distribución decimos que la gonorrea continúa siendo un problema importante de salud pública mundial. Es una causa importante de morbilidad en los países en desarrollo y puede desempeñar una función facilitadora de la transmisión del virus del VIH. La gonorrea afecta de manera predominante a los miembros jóvenes de las poblaciones urbanas, no caucásicos, solteros y con menor nivel educativo. La gonorrea se transmite con más eficacia de los varones a las mujeres que a la inversa, como se puede observar en este diagrama. En este diagrama pues nos indica lo que es una tasa de gonorrea según el sexo, donde podemos observar que entre los años 2012 y 2016 los hombres mostraron las mayores tasas, superando en todo a las mujeres. Las mayores tasas en hombres se encuentran en un grupo entre la edad de 15 a 29 años, pero específicamente los mayores riesgos se presentan entre los 20 a 24 años. A partir de los 45 años las tasas comienzan una disminución paulatina. En el caso de las mujeres, pues al igual que los hombres, mostraron lo que es su mayor riesgo entre la edad de 15 y 29 años y se destaca que a partir de los 55 años en adelante se presentan muy pocos casos de gonorrea en mujeres. Otro instrumento de conservación de la gonorrea en la población es el gran número de individuos infectados asintomáticos o con síntomas leves a los que no se concede importancia. Es decir, entonces estas personas, a diferencia de las sintomáticas, no interrumpen lo que es la actividad sexual, por lo cual continúan con la transmisión hacia otras personas. Esta situación pues subraya la importancia de rastrear los contactos del tratamiento empírico de las parejas sexuales de los casos iniciales. En la distribución, tenemos que la enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres, y en particular a los adolescentes y adultos jóvenes que están sexualmente activos. Su prevalencia es máxima en comunidades de nivel socioeconómico bajo y el aumento ha sido mayor en los grupos de edad más jóvenes. Las nuevas infecciones de alto riesgo, como los hombres que tienen, por ejemplo, relaciones homosexuales y las minorías étnicas. El reservorio decimos que es una enfermedad exclusiva de los seres humanos.
Todos sabemos que al tener relaciones sexuales con X persona, uno no sabe qué tipo de enfermedad esta persona pueda tener o si tiene o no tiene una enfermedad. Y pues en el caso de Neisseria gonorrea, este se puede transmitir con solo tener lo que es el contacto genital con esta persona, es decir, frotarse mutuamente sin ropa con esa persona. Y pues cualquier persona donde normalmente vive y se multiplica lo que es el agente infeccioso como Neisseria gonorrea, lo cual depende para su supervivencia y donde se reproduce de manera que pueda ser transmitido a un huésped susceptible. En el periodo de incubación, ¿qué tan pronto aparecen los síntomas? Los síntomas aparecen generalmente entre 2 y 7 días después de la infección. Sin embargo, el inicio de los síntomas puede demorarse hasta 30 días. Con frecuencia, las personas infectadas con gonorrea no suelen tener síntomas. Entre el 10 y el 15% de los hombres y alrededor del 80% de las mujeres pueden que no presenten síntomas, pero estas personas que no presentan estos síntomas tienen el riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a la gonorrea, y estas personas también contagian a otras esta infección sin saberlo. Con el periodo de transmisibilidad, este puede durar meses si no se trata, lo cual a partir del momento en que la persona es infectada con gonorrea, este puede contagiar la enfermedad. Una persona puede continuar contagiando la enfermedad hasta recibir el tratamiento adecuado. Este tratamiento es eficaz para interrumpir la transmisibilidad en cuestión de horas. El mecanismo de transmisión de esta enfermedad, decimos que por contacto con exudados de las mucosas de las personas infectadas, casi siempre es consecuencia por la actividad sexual. En los niños mayores de 1 año ya se considera lo que es un indicio de abuso sexual. Como podemos observar en la imagen, uno puede contraer gonorrea al tener relaciones sexuales anales, vaginales, y orales con una persona que tenga esta enfermedad. Una mujer embarazada también puede transmitir gonorrea a su bebé durante el parto. Como podemos observar, decimos que la susceptibilidad es general y se ha demostrado anticuerpos humorales y secretorios, pero las cepas de gonococo son antigénicamente heterogéneas y es común la reinfección. Las mujeres que usan el dispositivo intrauterino, estos tienen mayor riesgo de presentar salpingitis en los primeros 3 meses después de su inserción. Algunas personas con diferencias de los componentes del complemento son extraordinariamente susceptibles a la bacteremia. Dado que el gonococo puede infectar solamente el epitelio cilíndrico y de transición, el epitelio vaginal de la mujer adulta, cubierto por epitelio escamoso estratificado, es resistente a la infección, en tanto que el epitelio vaginal prepuberal cilíndrico o de transición es susceptible a ella. En este caso se habla también de los factores del hospedador, que además las estructuras gonocócicas que interactúan en las células epiteliales, estos factores parecen ser importantes en la mediación de la entrada de los gonococos en las células fagocíticas. La acumulación de cerámida en el interior de las células origina la apoptosis, que puede quebrar la integridad epitelial y facilitar la entrada de gonococos en el tejido subepitelial. La liberación de factores quimiotácticos por efecto de la activación del complemento contribuye a la inflamación, al igual que el efecto tóxico de los liposacáridos, que provoca la liberación de citocinas inflamatorias. La mejor forma de ilustrar la importancia de la inmunidad humoral en la defensa del hospedador contra las infecciones por Neisseria es la predisposición de las personas con déficit de componentes terminales del complemento del C5 a C9 a sufrir infecciones gonocócicas bacterianas recurrentes y meningitis. Tengan todos muy buen día. Mi nombre es Brian Ulises Meléndez Bárcenas. A continuación proseguiré con el tema de Neisseria gonorrea en los apartados de patogenia y patología. Tendremos para definir pues la función, una de las funciones más importantes de lo que serían las fimbrias y los pilis, y es que estos se encargan de una transferencia horizontal de lo que sería el material genético entre diferentes estirpes de gonococos. Es por ello
esta razón las hace ser un poco más virulentas que en variantes de Neisseria gonorrea que no poseen esta fimbriae sipilis. Si bien es cierto, esto se debe a que pues no pueden realizar esta transferencia y por ende son menos virulentas. Además, otra de las características que determina la funcionalidad de estas fimbriae sipilis es que tienen una capacidad de adherirse o generar mayor anclaje a lo que sería un epitelio cilíndrico, en este caso mucosidades de diversas zonas o regiones de un organismo. Entonces podremos determinar que las cepas con fimbrias se adhieren mejor a las células derivadas de las superficies mucosas humanas y son más virulentas en modelos de cultivos de órgano y en experimentos de inoculación en seres humanos en comparación con las variantes que carecen de ellas. Esto en cuanto a lo que sería la funcionalidad que tienen estas fimbriae sipilis y cómo estas ayudan a determinar una mejor adherencia en lo que serían las mucosidades del cuerpo humano, como lo teníamos en la región de nuestros ojos, donde se encuentra el cervix, la faringe, y esto es conforme a patogenia y patología. Proseguiremos con el resto del tema. A continuación, vamos a desarrollar el cuadro clínico en el que encontramos infecciones gonocócicas en varones. Pues aquí podremos observar que la uretritis aguda es la manifestación clínica más frecuente de la gonorrea en los varones, con un periodo de incubación de 2 a 7 días, con síntomas principales como la secreción uretral y la disuria, que la podremos definir como el dolor que se siente al orinar, y por lo general sin presentar polaquiuria o urgencia urinaria. La polaquiuria pues es esa necesidad constante de querer ir al baño o querer orinar o urgencia urinaria. Entonces no se va a presentar este tipo de urgencia. Pues aquí podremos observar lo que sería el glande del pene con una secreción que en los primeros 1 a 2 días pues va a ser bastante escasa, y en este caso mucoide, con un torno tal vez muy profuso y purulento. Entonces, antes de la era antibiótica, pues los síntomas persistían durante unos 8 semanas, si bien recuerdo, pero en el presente pues podremos determinar que la epididimitis es una complicación infrecuente, al igual que la prostatitis gonocócica. Rara vez ocurre, la verdad. Entre una de las complicaciones que son un poco más frecuentes podríamos mencionar el edema del pene por linfagiditis o tromboflebitis dorsal. Además de la infiltración en la submucosa inflamatoria blanda de la pared uretral, así como podremos determinar también el acceso a las fístulas periuretrales y la inflamación en el acceso de la glándula de Cooper y la vesiculitis seminal, entre otras. Y esto es conforme a las infecciones gonocócicas en varones. Pasaremos a la siguiente. A continuación vamos a proseguir con las infecciones gonocócicas en mujeres. Tenemos la cervicitis gonocócica. La cervicitis mucopurulenta es el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual más frecuente en lo que serían las mujeres estadounidenses y puede deberse a la Neisseria gonorrea. También pueden estar determinada por una clamidia, pero pues los síntomas son un poco más agudos e intensos en los que sería la Neisseria gonorrea. La ubicación pues infecta sobre todo el epitelio cilíndrico del orificio del cuello uterino. En ocasiones infectan las glándulas de Bartholin, que pues esas glándulas se las estaré dejando aquí para que las observen a mejor detalle o las logren identificar. Al igual tenemos los síntomas. La secreción escasa de la vagina que proviene del cuello uterino inflamado es debido a esto mismo, que cuando el cuello uterino se encuentra inflamado existe una secreción menor, o no hay una secreción normal debido a la oclusión que existe en esta región. Además puede acompañar de disuria
por lo mismo, que no existe un vaciamiento o una secreción normal, por ende va a provocar un poco de dolor y uretritis gonocócica. En este caso, pues nosotros podemos observar a mejor detalle eh, cómo se observa esa región enrojecida acompañada de una inflamación, porque nosotros si somos o tenemos buen ojo podremos denotar que se encuentra inflamado todo lo que sería esa parte del cuello uterino, y pues podremos también observar o denotar esa como cascada que se logra observar en una secreción mucopurulenta, esa región como blanca de secreción, y pues así determinar una cervicitis gonocócica para efectos de comparación o determinar qué tipo de enfermedad y no confundirla con una clamidia. Pues es importante lograr identificar esos enrojecimientos, inflamación y además de la secreción que existe en estos casos de cervicitis gonocócica. Bueno, a continuación vamos a proseguir, y es que el tiempo de incubación es algo más que les quiero agregar, no es tan determinado como en los hombres. A veces se presentan los síntomas después de los 10 días de la infección. Y como se los decía, a veces son un poco más intensos que por una infección de clamidia. Y pues bueno, seguiremos con el siguiente punto. Bueno, a continuación proseguiremos con la vaginitis gonocócica. Pues esta mucosa vaginal se presenta un poco roja, podemos observarla, edematosa, y existe una profusa secreción purulenta. Esta la vamos a observar en toda esta región, que puede producir un exudado y que llegue a producir lo que sería una gonorrea no rectal en cierto punto. Entonces, la mucosa vaginal, como ya se los decía, la vaginitis gonocócica se acompaña muchas veces de la infección de la uretra y de las glándulas de Skene y de Bartholin. Estas glándulas de Skene las podemos observar un poco por debajo de lo que sería el orificio uretral, por esta región, y por debajo y un poco a los laterales podremos observar un poco a los laterales de lo que sería el orificio de la vaginal, las glándulas de Bartholin. Entonces cabe destacar que la mucosa vaginal de mujeres sanas presenta un epitelio escamoso estratificado, por lo que no es muy común observar o encontrar una Neisseria gonorrhoeae o una infección de Neisseria gonorrhoeae en lo que es en personas sanas. Más sin embargo, en personas que presentan o que son anestrogénicas, si más bien recuerdo, que son personas prepubescentes y posmenopáusicas, que pueden llegar a presentar un adelgazamiento en cuanto a este epitelio escamoso estratificado, pueden llegar a ser un poco más vulnerables a una infección de Neisseria gonorrea. Y esto es en cuanto a la vaginitis gonocócica. Proseguiremos con lo que sería el siguiente apartado. Bueno, pues aquí tenemos el cuadro clínico de lo que sería la gonorrea no rectal. Pues la anatomía femenina permite la propagación del exudado del cuello uterino al recto, como ya se lo venía mencionando anteriormente. A veces se recupera Neisseria gonorrea de lo que sería el recto de mujeres. La frecuencia de infección gonocócica, incluida la afectación del recto, descendió más del 90 o igual al 90% en los varones que tienen relaciones sexuales con varones, es decir, en parejas homosexuales en este caso, que se dan, en este caso en hombres que se dan a la práctica de lo que sería el sexo anal. En este caso pues son más propensos a una infección de gonorrea no rectal. Pues también se puede observar las diversas características de estas
secreciones mucopurulentas alrededor de lo que sería el ano. Por otro punto, se puede determinar que los aislados de gonococos del recto son un poco más resistentes a los antibióticos que los gonococos aislados de otras regiones. Por ende, esto es debido a una mutación en lo que sería el MTRR, que sufre se da en la región promotora del gen que codifica este represor, que es lo que ya se mencionaba, el MTRR, de transcripción, que genera una mayor resistencia a los antibióticos hidrófobos y como ácidos biliares y ácidos grasos en las heces fecales, por lo cual son muy frecuentes en los aislados de gonococos del recto. Y pues esto, a medida ha ido trascendiendo, pues ha hecho o ha dado medida a una mayor frecuencia de fracasos terapéuticos de la gonorrea rectal con los tratamientos del uso de penicilina y tetraciclinas. Y esto es en cuanto a la gonorrea no rectal. Bueno, pues aquí podremos observar lo que sería el apartado de gonorrea faríngea. La formación de contagio es la exposición sexual bucogenital y la felación es más eficaz en la propagación que la estimulación bulbobucal. La infección faríngea casi siempre coexiste con infección genital y pues esto es debido a la práctica del sexo oral, que es lo más común generalmente, por lo que se obtiene una gonorrea faríngea. En este caso pues podremos observar estos emblanquecimientos que se dan en parte de la mucosa bucal, y pues además de estos podremos también observar inflamación. Aquí no se observa muy a detalle, pero podremos identificar una inflamación como un tipo de linfadenitis. Además, la gonorrea faríngea suele ser leve o asintomática. Como eso les dije, la forma de contagio es la exposición sexual bucogenital o a través de la práctica del sexo oral en ciertas poblaciones del sexo femenino en adolescentes en Estados Unidos. Esta gonorrea faríngea es casi tan frecuente como la gonorrea genital, y la mayor parte de los casos se cura de manera espontánea, y es rara la transmisión desde la faringe a los contactos sexuales. Entonces, esto es en cuanto a gonorrea faringe, y pasaremos al siguiente apartado. Bueno, pues tenemos el apartado de gonorrea ocular en adultos. Pues llegamos a observar una infección que llega a provocar un llamativo edema palpebral. Un edema palpebral, pues según el edema, es un acumulamiento, de líquidos que produce una hinchazón en lo que sería el ojo, en la región del ojo. Entonces, además, también una intensa hiperemia, que es la hiperemia, si más bien no recuerdo, es como un tipo de aumento sanguíneo en cierta región. Y la quemosis, pues es una irritación en el ojo. Además, podremos observar cómo se ha extendido este enrojecimiento hasta lo que sería parte de la esclerótica, y además se logra ver un poco bastante como gelatinoso esta parte. Entonces podremos observar también lo que sería esta secreción mucopurulenta también en el ojo, y esto pues es debido a la autoinoculación que puede existir cuando hay una contaminación, digamos, en las manos, y procedes a tocarte región de los ojos, o en ciertos casos también es probable por la eyaculación que
se dan en algunas prácticas en donde se eyacula en la cara. Entonces esto puede en cierto punto contaminar y producir una infección de gonorrea ocular en adultos. Y esto es en cuanto a este apartado, y procederemos con el siguiente. Bueno, pues continuamos con lo que sería la gonorrea en embarazadas, recién nacidos y niños. La infección faríngea, que más a menudo es asintomática, puede ser más común durante el embarazo por la modificación de las prácticas sexuales. Y pues suena lógico. Me imagino que al realizar un tipo de acto sexual genital con una embarazada debe ser algo incómodo, puesto el espacio que se ocupa, y esto interviene en la forma de, de las prácticas sexuales, es decir, buscan otros medios, y uno de ellos, el más recurrente, debe ser la práctica del sexo oral, por lo que la infección faríngea, que más a menudo se puede identificar durante estos tipos de gonorrea, es la gonorrea faríngea, y debido al cambio de prácticas sexuales. Más que todo, la artritis séptica es la manifestación más frecuente de la infección eh, gonocócica general en lo que es el recién nacido. El inicio suele ser de los 3 a 21 primeros días de vida, y es frecuente la afectación poliarticular. Cabe destacar que la gonorrea, ya sea faríngea, que es una de las más frecuentes, y la no rectal, en un recién nacido, pues tiene de 2 a 5 días más que todo, y pues a veces suelen ser asintomáticos. Entonces, las que sí no son muy comunes es la vulvovaginitis gonocócica. Entonces, en caso de pasado el periodo del recién nacido o el neonato, pues ya encontrar un tipo de infección de transmisión sexual en un niño, ya debe tenerse en cuenta que posiblemente pueda llegar a ser un tipo de abuso sexual. Entonces es de tener en consideración todo esto, y que también en los recién nacidos, más que todos, se puede llegar a dar una infección debido a que la madre posiblemente esté infectada, y al momento del parto, pues el niño entra en contacto con estas infecciones. Entonces, la infección oftálmica, o sea, también sufrir una conjuntivitis gonocócica es bastante común, y lo más común en recién nacidos. Y esto es en cuanto a la gonorrea embarazada, recién nacidos y niños. Y pasaremos al otro punto. Bueno, pues para terminarlo el cuadro clínico, tenemos que las infecciones gonocócicas en personas infectadas por VIH. La gonorrea no solo facilita la transmisión del VIH, también puede aumentar lo que sería el riesgo del sujeto de contraer la infección. En este caso, las infecciones de transmisión sexual no ulcerativas facilitan 3 a 5 veces la transmisión del VIH, la transmisión de células inmunitarias infectadas con este virus, y el aumento de la eliminación de virus en personas con uretritis o cervicitis pueden contribuir. Es decir, que personas infectadas por VIH, la gonorrea en estas personas puede llegar a facilitar en cuanto a la transmisión del VIH, y adquirir también el riesgo de contraer dicha infección. O sea que en personas con gonorrea es un poco más fácil de adquirir el VIH, y es por ello está dentro de las infecciones de transmisión sexual no ulcerativa, que facilitan, como dice aquí, de 3 a 5 veces.
la transmisión del VIH, y esto es en cuanto a las infecciones gonocócicas en personas infectadas por VIH, y pues pasaremos al siguiente punto. Bueno, aquí llegamos a lo que sería el diagnóstico de laboratorio. Aquí podremos observar que se puede obtener un diagnóstico rápido de infección gonocócica, especialmente en los varones, mediante la tinción de Gram del exudado uretral. Y esto pues es debido a la detección de diplococos gram negativos intracelulares. Suelen ser muy específica y susceptible en el diagnóstico de la uretritis gonocócica en varones sintomáticos. En la actualidad también de manera existen diversas pruebas en las cuales se pueden amplificar las plataformas semiautomáticas o completamente automatizadas en vista de los problemas legales que se han enfrentado. Los métodos que se prefieren utilizar para el diagnóstico de infección gonocócica en niños es el cultivo habitual. La presencia de dos NAT positivas, cada uno con una que sería una secuencia distintiva de ácidos nucleicos como objetivos, pueden sustituirse con un cultivo del cuello uterino o la uretra como prueba legal de lo que serían infecciones en niños, y es por ello, además de esto, deben procesarse rápidamente las muestras, porque los gonococos no soportan lo que sería el proceso de secación, y para ello pues es relevante mantener agua a temperatura ambiental en un recipiente. Y estos solo son algunos de los como tips para realizar lo que sería un diagnóstico de laboratorio. Y pues aquí le voy a dejar también cómo se observa en lo que serían los gonococos de la Neisseria gonorrea. Y pues esta es mi participación, y pues proseguir a mi compañera a explicarle el resto del tema. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Nayeli Meléndez y voy a continuar con el desarrollo de la temática. Abordaremos en este momento el diagnóstico diferencial. Muchas enfermedades causan síntomas parecidos y es ahí en donde se utiliza el diagnóstico diferencial para distinguir entre ellas, ¿verdad? Debemos diferenciar la uretritis gonocócica de la uretritis no gonocócica, la cervicitis o también denominada vaginitis por microorganismos de los géneros Trichomonas, Cándida y muchos otros agentes patógenos que son asociados con infecciones de transmisión sexual, enfermedad inflamatoria pélvica, artritis, proctitis y lesiones cutáneas que más adelante voy a explicar. Entonces comenzamos con vaginitis por cándida. La candidosis vulvovaginal produce picor que provoca la necesidad o el deseo de rascarse. Produce también sensación urente o irritación vulvar, que generalmente es sin secreción genital blanquecina y tampoco fetidez o olor desagradable. Los signos de candidosis vulvovaginal constan de enrojecimiento, como observamos aquí en esta imagen, enrojecimiento de la piel, y esto es debido al aumento de sangre contenida en los capilares. También existe presencia de un exceso de líquido que puede ofrecer el aspecto de una hinchazón blanda, presencia de fisuras y presencia también de sensibilidad vulvar. Algunas veces es importante hacer mención que la secreción vaginal blanca y escasa adopta la forma de placas que son similares a pequeñas úlceras blanquecinas, y estas se adhieren a la mucosa vaginal. Por esta parte tenemos a la vaginitis gonocócica. Aquí la mucosa vaginal está roja, lo observamos, y edematosa. Aquí existe abundante secreción de pus, y esta intensa inflamación de la vagina determina que resulte bastante dolorosa. Este tipo de vaginitis puede producir sangrado después de mantener relaciones sexuales o en el flujo vaginal. Ahora bien, pasamos a la conjuntivitis. Como sabemos, esta es una oftalmopatía que es bastante frecuente y puede ser aguda o crónica. Casi todos los casos se producen por infección viral o bacteriana. En la bacteriana incluimos a la conjuntivitis gonocócica, que en un momento voy a explicar.
Otras causas de la conjuntivitis son alergias, son irritaciones de químicos y lesiones autoinfligidas. Esta conjuntivitis suele atacar ambos ojos y surge secreción acuosa abundante. A menudo provoca una intensa sensación de cuerpo extraño en el ojo. En este caso no hay visión borrosa y las molestias son leves. En caso grave es importante tomar en cuenta cuando existe excesiva purulencia, ya que se recomienda el estudio del material de raspado de la conjuntiva teñido y también los cultivos en particular, para así poder identificar infección por gonococos, y ahí ya estaríamos tomando en cuenta una conjuntivitis gonocócica como la que observamos aquí. Ya en este caso, la forma más frecuente de afectación ocular es la inoculación directa de gonococos en el saco conjuntival. En adultos, esta conjuntivitis ocurre por autoinoculación en una persona con infección genital. La conjuntivitis es de tipo purulenta, puede avanzar con mucha rapidez y hasta causar pérdida ocular, por eso debe ser tratada también con mucha rapidez. La conjuntivitis gonocócica, por lo común, es contagiada por medios de contacto con secreciones genitales infectadas, y esta causa por lo regular abundante secreción purulenta, como observamos en esta imagen, y también podemos deducir que es una urgencia oftalmológica porque la afectación de la córnea puede culminar con rapidez en perforación de esta capa. Ahora pasamos al tratamiento. Aquí vamos a hablar del conjunto de medicamentos que se aplican para curar o aliviar la gonorrea en una persona infectada, claramente. Por lo general es importante hacer mención que este tratamiento se aplica antes de conocer la susceptibilidad de los microorganismos a los antibióticos. La selección del esquema se recomienda que debe basarse en la prevalencia nacional de los patógenos resistentes a los antibióticos. Vamos a comenzar entonces con la ceftriaxona. Este medicamento, la ceftriaxona, pertenece a la cefalosporina de la tercera generación y en particular tiene una excelente actividad antiestreptocóxica. Se aplica como una dosis única por vía intramuscular y se ha utilizado durante mucho tiempo en el tratamiento de la gonorrea uretral, de la gonorrea cervical, de la gonorrea rectal o faríngea. El aumento de la resistencia a este medicamento requiere el uso de dosis más alta. Pasaríamos de una dosis de 125 miligramos a una de 250 y con coadministración habitual de acitromicina. Bien, ahora voy a mencionar que en un estudio clínico multicéntrico reciente sobre tratamiento de la gonorrea no complicada en Estados Unidos, se observó una eficacia de mayor o igual a un 99.5% con dos tratamientos combinados. Hago referencia a la gemifloxacina con acitromicina. Este tratamiento se lleva a cabo con 320 miligramos en una sola dosis vía oral de gemifloxacina combinado con 2 gramos de acitromicina en una sola dosis también por vía oral. Y el segundo tratamiento son 2 gramos vía oral también de una sola dosis de acitromicina con gentamicina en una sola dosis igualmente vía intramuscular, pero 240 miligramos. El tratamiento con una sola dosis de 1 gramo de acitromicina, es importante hacer mención que es eficaz en las infecciones no complicadas por clamidia, pero esta logra una inaceptable tasa de curación muy reducida de las infecciones gonocócicas, por lo cual se utiliza combinada y no se utiliza solita. La acitromicina es útil contra las cepas susceptibles, pero es un medicamento costoso y causa molestias de tipo digestivas y no se recomienda como tratamiento sistemático ni de primera elección para la gonorrea. Ahora vamos a pasar al último, que es la spectinomicina. Este medicamento se ha utilizado en las infecciones gonocócicas no complicadas. Se utiliza en personas que son alérgicas a la penicilina y esa es su aplicación principal. Ahora bien, vamos a continuar con las complicaciones.
Aquí voy a hacer referencia a lo que sobreviene en el curso habitual de la patología y que la agrava. Vamos a comenzar entonces con la artritis gonocócica. Esta es 2 o 3 veces más frecuente en mujeres que en los hombres. Y este se lleva a cabo en especial durante la menstruación y el embarazo, por lo cual no se observa o no se observa rara vez después de los 40 años de edad. Es frecuente en los hombres que mantienen relaciones homosexuales cuya elevada incidencia de faringitis y también de proctitis gonocócicas asintomáticas les predispone a una infección diseminada. Las manifestaciones clínicas de la artritis gonocócica se han clasificado en 2 fases. La primera es la fase bacteriémica, que es menos frecuente hoy en día, y otra circunscrita a las articulaciones con artritis supurativa. Al inicio es frecuente la presencia en un tiempo de 1 a 4 días de dolor de las articulaciones. Estas afectan las muñecas, afectan las rodillas, afectan los tobillos o los codos. Después de este tiempo o después de este momento hay 2 patrones posibles. El primero se caracteriza por tenosinovitis, que casi siempre lesiona muñecas, lesiona dedos, tobillos o dedos de los pies, y se observa en un 60% de los pacientes. El segundo patrón es la monoartritis, que es purulenta y esta daña por lo general las rodillas, daña la muñeca, tobillo, también el codo, y se presenta en un 40% de los casos. Voy a mencionar también que menos de la mitad de los pacientes cursan con fiebre y menos del 25% tienen síntomas genitourinarios. Bien, voy a continuar con la inflamación de distintas porciones de la trompa de falopio. Hago referencia a la salpingitis o por su abreviación PID. Por lo general se refiere a la infección que asciende del cuello uterino o la vagina al endometrio o a las trompas de falopio. Esta infección en ocasiones se extiende fuera del aparato reproductor hasta originar una peritonitis pélvica o una peritonitis también generalizada o también un absceso pélvico. La PID se desarrolla por la diseminación ascendente intraluminal de Neisseria gonorrhea procedente de las estructuras genitales inferiores. Los síntomas de salpingitis no tuberculosa comienzan con una secreción vaginal amarillenta o la vaginosis bacteriana y va evolucionando gradualmente hasta incluir dolor en la línea media del abdomen y hasta incluir también hemorragia vaginal anormal por endometritis. Después de esto aparece dolor abdominal, aparece dolor pélvico bilateral y esto es a causa de la patología. Y se acompaña de náuseas, se acompaña de vómito, también de hipersensibilidad abdominal. Algunas mujeres es importante hacer mención que no manifiestan dolor, pero durante la exploración física se observan cambios de inflamación aguda. Ahora bien, tenemos la epididimitis. Esta se caracteriza por dolor espontáneo, tumefacción y dolor a la palpación del epidídimo, con o sin signos o síntomas de uretritis, ¿verdad? Ella se acompaña de dolor agudo y ascenso del testículo en el saco escrotal. Se acompaña de rotación del epidídimo de atrás hacia adelante y ausencia de flujo sanguíneo. Entre sus manifestaciones clínicas encontramos el dolor, que se localiza en el escroto y puede propagarse por el cordón espermático. Casi siempre hay fiebre, casi siempre hay aumento de volumen escrotal. Al comienzo de la evolución, el epidídimo es distinguible del testículo, pero más tarde los dos se palpan como una masa grande y muy dolorosa. Las formas de transmisión sexual casi siempre ocurren en varones o en hombres que tienen menos de 40 años de edad y se acompañan de uretritis producidas por Neisseria gonorrhea. La persistencia de los síntomas es muy importante poner atención a esto porque después de un ciclo de tratamiento para epididimitis sugiere la posibilidad de un tumor testicular o de una enfermedad granulomatosa, de tipo crónica. Y puede ser como la tuberculosis. La epididimitis agudas en los varones, en los hombres de menos de 35 años de edad,
con vida sexual activa es causada en la mayor parte de los casos por Neisseria gonorrea y suele acompañarse de uretritis. La epididimitis aguda en los ancianos o la que se genera tras una manipulación instrumental de las vías urinarias suele deberse a microorganismos patógenos urinarios. Por último, tenemos la proctitis. Esta se caracteriza por inflamación circunscrita a la mucosa rectal, los 10 o 12 centímetros más distales, y es resultado de la inoculación rectal directa de los microorganismos patógenos típicos de las enfermedades de transmisión sexual, STD por sus siglas en inglés. La proctitis se caracteriza por molestias anorrectal, por tenesmo, por estreñimiento, por moco y también por exudado. Casi todos los casos de proctitis son de tipo de transmisión sexual, en especial por coito anal receptivo. El dolor anorrectal y la secreción sanguinolenta, también mucopurulenta, indican una proctitis o también una proctocolitis. La proctitis suele producir tenesmo, es decir, suele producir una contracción violenta y dolorosa que sufre el recto para expulsar. Esta se acompaña de la sensación de vaciado incompleto y con intentos frecuentes de defecación, pero sin diarrea, y también con estreñimiento. La transmisión de Neisseria gonorrea durante el coito anal es la causa de la mayor parte de las proctitis infecciosas, tanto en mujeres como en hombres, y es porque tienen relaciones sexuales con varones, ¿verdad? Y la gonorrea puede causar prurito, puede causar ardor, tenesmo, como mencioné anteriormente, pero quiero mencionar que muchas infecciones anorrectales son asintomáticas. Entonces deben tomarse muestras que sean por raspado rectal durante la anoscopía para realizar el cultivo respectivo. Para finalizar, vamos a hablar de la prevención. Para prevenir y contener la gonorrea es necesario tomar en cuenta lo que a continuación voy a mencionar. Primero, uno de los cambios indispensables es reducir el número total de parejas sexuales y el número de parejas sexuales simultáneas. Es importante reducir el potencial de transmisión fomentando la actividad sexual segura, fomentando el uso de condón durante las relaciones sexuales, y también es importante la detección y el tratamiento oportuno de tanto la gonorrea como de otras infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Esto con el objetivo de reducir el potencial de transmisión. Los preservativos, si se emplean de manera adecuada, confieren una protección eficaz contra la transmisión y también contra la adquisición de gonorrea, así como de otras infecciones transmitidas desde las superficies mucosas genitales o hacia ellas. Para contener, debemos acortar el periodo de contagio de la gonorrea y también de otras enfermedades de otras infecciones de transmisión sexual mediante la detección oportuna, mediante la administración de tratamiento curativo o administración de tratamiento supresor de los pacientes y de sus parejas sexuales. La prevención mediante la educación para la salud, la asesoría individual y la modificación de conductas. Es muy importante tomar en cuenta los esfuerzos de los médicos para detectar y tratar las infecciones de transmisión sexual, para tratar la gonorrea, ya que dependen parte de los esfuerzos realizados por la sociedad para educar a los jóvenes sobre la forma de reconocer los síntomas de estas enfermedades. Es importante motivar a los que tienen síntomas para que busquen asistencia médica lo más pronto posible. También es importante informar a las personas que están en riesgo, pero que probablemente no tienen síntomas. Hay que informarles sobre las pruebas a las que pueden someterse y deben someterse de manera sistemática y poner al alcance de estas personas una atención apropiada, una atención de calidad, accesible y aceptable, sobre todo en jóvenes que son indigentes y que tienen muchas más probabilidades de adquirir gonorrea o cualquier otro tipo de infección de transmisión sexual. Y eso sería todo. Muchas gracias.